Bienvenido a la tercera lección de cómo superar las pérdidas. Hemos aprendido que las pérdidas son reales y que el dolor es inevitable. Pero el dolor pasa. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? Tenemos que entender que el dolor es verdadero, se sufre. Jesús lloró ante la pérdida de su amigo. Tú no eres un mal cristiano o una terrible persona si lloras a causa de la pérdida que has sufrido. Sin embargo, no podemos quedarnos allí. Tenemos que superar, tenemos que levantarnos, tenemos que continuar. Ya malhumorado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos en el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar. La semana pasada aprendimos también que puedes recurrir a personas, amigos para que te consuelen, pero que la mayor fuente de consuelo siempre será Dios. ¿Sabes? Yo también quedo aplastado de vez en cuando. Ojalá nadie haya visto este arranque de emociones. ¡Ay! ¡Largo! Esta semana aprenderemos que podemos crecer a través del dolor. Y para ello yo te invito a que me acompañes a esta triste historia. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva la egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio a beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Pensemos en la situación que estaba viviendo Ismael. Había perdido su hogar, su papá, Abraham, los acababa de correr de su casa por petición de su otra esposa, quien acababa de dar a luz a un hijo. Después de tener todo, pues su papá era muy rico, ahora tenía nada. Y con su mamá estaban vagando literalmente en un desierto. ¿A dónde irían? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Dónde y de qué vivirían? Después de cualquier tragedia, todos tenemos mucha confusión y muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Fue mi culpa? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué papá o mamá hizo esto? ¿Por qué tengo que vivir yo así? ¿Algún día regresaremos a lo de antes? ¿Y qué tal cuando personas bien intencionadas nos dan respuestas tales como: es la voluntad de Dios, hay que aguantar, es el karma, es el destino, la vida es así, puro sufrir, es un valle de lágrimas, pregúntale a tu mamá o a tu papá, pues él o ella decidió?
es el diablo atacando. Es castigo de Dios. Ahora bien, es cierto que algunas cosas malas llegan a nuestras vidas como consecuencias de malas acciones o decisiones, ya sean nuestras o de alguien más. Pero no son castigos de Dios. No es que el Señor te quiera castigar o te quiera hacer pagar por lo que hiciste mal. Sin embargo, es parte importante de la vida aprender de nuestros errores, y es por eso que Dios permite que las consecuencias lleguen. Esto lo podemos leer en Proverbios 1:31, que dice: se cosechará el fruto de la conducta. En la historia de Ismael vemos que él hizo algo malo, se burló del bebé, y lo que provocó el enojo de la esposa de Abraham. Si bien es cierto, después de esto fue que los expulsaron de su casa, en realidad no fue su mala acción lo que provocó que los echaran de la casa. No fue su culpa. En su hogar ya había problemas antes incluso de que él naciera. La Biblia nos muestra que Agar e Ismael vagaban en el desierto hasta que se les acabó el agua para beber. Y la mamá del adolescente Ismael se alejó de él, pues no quería verlo morir de sed o de hambre. Es muy posible que ambos en esos momentos anhelaran todo lo que habían perdido. Ismael, pues obviamente lloró amargamente, quizás arrepentido por lo que hizo. Quizás prometiéndole a Dios que no lo volvería a hacer, quizás pidiendo a Dios que deshiciera todo, quizás queriendo encontrar una máquina del tiempo y regresar para corregirlo. Si tú has sufrido una tragedia, lo entiendes. Y quizás hasta tengas pesadillas o feos recuerdos. Quizás añores con tristeza lo que antes tenías. Con esto de la pandemia, muchos añoramos los días de antes, cuando podíamos salir con los amigos o con la familia, y se vuelve peor cuando escuchamos que estas cosas pueden volver a pasar o que pueden venir cosas peores. Pero ten en cuenta que no eres el único. Cada persona que sufre una tragedia tiene muchos recuerdos así. Es aquí cuando Dios interviene en la historia que estamos leyendo. Dios escucha el llanto de Ismael y le habla a Agar. ¿Sabes? Cuando tengas estos recuerdos y pesadillas, o sientas miedo o enojo, o que ya no vale la pena seguir viviendo, puedes recurrir a Dios y pedir que te consuele, que te ayude a superar este malestar. No escuches las voces que te acusen de ser un bobo por tenerlos, o ser un terrible cristiano por sentir miedo, dudas o temor o dolor o tristeza. ¿Cómo crees que se sentía Ismael? O la mamá de Ismael. ¿Enojo? ¿Rabia? ¿Desesperación? ¿Tristeza? ¿Ganas de pegarle a alguien? ¿Se sentía culpable? ¿Se sentía con miedo? Tenemos que aprender a enfrentar estos sentimientos, pero algunos te dirán: no seas tan gallina, no llores como niñita, deja de llorar, sé valiente, no tienes por qué sentirte así, fue tu culpa, llorar no va a servir de nada, no va a corregir nada, no lo juzgues mal. Algunos de ellos lo dicen porque les duele también mucho verte sufrir, como la mamá de Ismael, que sufría al ver llorar a su hijo y por tanto se alejó de él. Generalmente las personas, cuando nos ven sufriendo, prefieren alejarse de nosotros, aunque al hacerlo también se lastiman o nos lastiman. No quieren sentirse mal viéndote a ti sufrir, por eso se alejan. Todos, sin importar la edad, sentimos rabia, miedo, tristeza, culpa. No importa incluso si eres pastor o muy espiritual. Es de humano sentir. Tienes derecho a sentir todo lo que sientes. Tus sentimientos no son malos, son parte de ti, pero lo que hagas con ellos pueden causarte problemas.
Si te los tragas y los guardas para ti solo dentro de ti, te pueden hacer mucho daño física y mentalmente. Si te alborotas con ellos, gritando, pegando, pataleando, encerrándote y haciendo daño a ti mismo o a otros, te puede ir mal. Pero si tú aprendes a contarle a Dios tus problemas e ir con un adulto o un amigo y contarle a esa persona de confianza lo que sientes, él o ella te puede ayudar a entender las cosas desde otro punto de vista, una perspectiva que quizás no has tomado en cuenta, y sentirás alivio. Y es que es muy importante hablar de aquello que sentimos a fin de que no explote dentro de nosotros. En una ocasión anterior, Agar había experimentado que Dios la escuchaba, y es importante esto porque nos recuerda lo importante que es hablar y no callar ante Dios, pues Él te escucha. La Biblia nos muestra que Dios intervino y que guió a Agar y a Ismael hacia una nueva vida. Ismael creció y se convirtió en un hombre fuerte, excelente arquero, y de hecho, él es padre de la nación árabe. Él creció a pesar de esta tragedia en su vida y llegó a ser un hombre muy importante. Una tragedia afecta áreas de nuestras vidas. Física, pues daña nuestro cuerpo. Mental, porque afecta nuestra inteligencia, nuestras emociones, por eso bajamos nuestras calificaciones o no rendimos en el trabajo. También la social, porque afecta la manera en que nos relacionamos con los amigos o con los familiares. Nos alejamos, nos peleamos, discutimos, no los rechazamos. Y en la espiritual, porque la amistad con Dios y con el resto de la creación también se interrumpe, como que ya no escuchamos a Dios, como que empezamos incluso a ver mala naturaleza, etc. Las tragedias suelen dejarnos cojas en alguna de estas áreas, y si no permitimos que sanen, no disfrutaremos de una vida plena y abundante. Tras una tragedia, te damos los siguientes consejos para recuperarte. En el área física, come bien, duerme bien, báñate. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. Arréglate, frecuentemente juega, haz ejercicio, diviértete, aliméntate bien. En el área mental, presta atención en clase, crece en responsabilidad con tus tareas, habla con alguien de confianza sobre lo que sientes, entiende que tus familiares también están sufriendo. En el área social, sé un buen hermano, un buen hijo, un buen amigo, consigue nuevos amigos y amigas, ama. Hola, pequeño nematodo. ¿Serías mi amigo? Así se hace. ¡Ah! Me hace cosquillas. Oye, mi billetera. Qué bueno que cancelé las tarjetas de crédito. Ama, comparte con los demás, defiende tus derechos, pero ojo, sin lastimar a otros. Respeta los derechos de los demás. Y en el área espiritual, platica con Dios cada día. Disfruta de su creación. Desconéctate un poco de lo virtual y disfruta de lo real. Cuida las plantas, animales, adopta un arbolito, adopta un animalito y cuídalo muy bien. O si ya tienes una mascota, cuídala muy bien. Cuida de tus cosas y las cosas que te presten. Y sobre todo, jamás olvides que Dios te quiere y que eres su hijo, que tiene un plan maravilloso para ti, a pesar de la dificultad por la que estás pasando. No te pierdas la siguiente plática aprendiendo a cómo superar las dificultades. Dios te bendiga.